Este mensaje está dividido en 3 partes. Y yo le puse preparándonos para la venida de Cristo. Nosotros como iglesia, como congregación y también como hijos de Dios, debemos estar preparándonos cada día precisamente para la gloriosa venida de Jesucristo. Nosotros estamos trabajando precisamente para eso, para esa gloriosa venida de Cristo. Y esta preparación incluye pues diferentes cosas. También puede referirse a lo que sigue después de que nosotros hemos sido salvos. Y quiero que empecemos con nuestras Biblias en Génesis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 2. Génesis 1, versículo 2. Dice la Escritura, yo voy a estar leyendo la Reina Valera, 1960. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí hay un punto importante, un punto interesante. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Dos situaciones, desorden y vacío. Y esto es lo que nosotros teníamos en nuestra vida. Una vida desordenada, una vida que no podía ser plena, una vida que no podía ser abundante, una vida que no podía ser feliz, gozosa, alegre. ¿Y por qué? Porque el vacío y el desorden, si nosotros queremos tener armonía, si queremos vivir en paz, el vacío y el desorden tienen que desaparecer de nuestra vida. Tienen que desaparecer. Y para que desaparezcan, dice el texto, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios siempre se está moviendo, queriendo entrar en las vidas desordenadas y vacías. ¿Para qué? Para poner orden, para quitar lo vacío y llenar con la presencia de Dios y llegar a esa plenitud que todos aspiramos. Todos queremos tener una vida plena, queremos tener una vida en paz, una vida sin sobresaltos, pero esto no lo podemos lograr mientras haya desorden y un vacío en nuestra vida. El desorden llegó cuando llegó el pecado. Colocó en desorden todas las cosas. Lo que estaba arriba lo colocó abajo. Lo que estaba abajo lo colocó arriba. Lo que estaba a la derecha lo colocó a la izquierda. Lo que estaba a la izquierda lo colocó a la derecha. O sea, desordenó todo. Y nosotros hoy nos damos cuenta que vivimos en un mundo desordenado, donde los valores todos están de cabeza. Todo está de cabeza. Hoy donde a la honestidad se le llama tontería, a la fidelidad se le llama tontería también, donde no hay nada que esté debidamente acomodado, sino que el mismo desorden ha puesto los valores totalmente de cabeza. Y nosotros lo que vemos es, Dios creó al hombre, creó a Adán, creó a Eva, su mujer, para que los dos formaran una sola carne. Y los valores están de cabeza que hoy dicen no. Dice, un hombre se tiene que casar con otro hombre. Y esto es un sinónimo del desorden que hay en el mundo. Las personas cada vez se familiarizan más con este tipo de perversiones y dicen, no está mal, no está mal. Y cada vez está proliferando más todo este tipo de valores revertidos en donde quieren que uno los acepte.
La Biblia nos enseña que el hombre tiene libertad, que la libertad es lo más preciado, lo más hermoso que tiene un hombre. Y nosotros como cristianos pues no criticamos ni juzgamos. Nosotros tenemos que pues ver lo que hay, pero no debemos aceptar lo que va en contra de la palabra. Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida. Y si estas personas deciden hacer eso, pues es su vida. Nosotros no podemos juzgar ni criticar. Y otra cosa es que ellos traten de que sea aceptado lo que están viviendo, lo que están haciendo. Y nosotros como hijos de Dios no lo podemos admitir. La palabra es muy clara. Entonces, el mundo está desordenado, el mundo está vacío. Nosotros no podemos decidir por otras personas. Tenemos que respetar la libertad del ser humano. Pero el problema es que precisamente ellos, aparte del respeto de su libertad, quieren que nosotros aceptemos, que todo el mundo acepte que lo que están haciendo es normal. Y es completamente anormal. Es como si alguien tratara de comer por la oreja o de tomar agua por la nariz. Diría, oye, esto no es normal. Esto es anormal. Y eso es lo que está sucediendo. Pero es una consecuencia de que el mundo está desordenado, está vacío. Y tiene que moverse el Espíritu de Dios. Busca esos lugares que están desordenados y vacíos, precisamente para llenarlos con la presencia del Señor. ¿Qué pasa con nuestra sociedad también? Que toma estos valores y poco a poco van permeando estos valores dentro de la misma sociedad, se van difundiendo cada vez más. Tenemos un ejemplo muy claro con la puntualidad. La puntualidad debe ser puntualidad en todos lados. Pero hoy vemos también que en las reuniones sociales el que llega temprano pues es un ignorante, porque a las fiestas o a los eventos hay que llegar tarde para darse a notar que uno es el importante, ¿verdad? Y en casi todos los eventos también se tiene que agregar un tiempo de colchón para que las personas puedan llegar. Oye, ¿a qué hora se empieza el evento? A las 6:30. Quiere decir que empieza a las 7. Hay un margen de media hora para dar oportunidad que las personas lleguen. Entonces, este es otro ejemplo también de nuestros valores. La puntualidad es puntualidad, la honestidad es honestidad, la fidelidad es fidelidad. Dios quiere que nosotros estemos apegados a su palabra, pero también que nosotros respetemos lo que hay, no aceptando lo que estos valores tergiversados están haciendo en la vida de las personas, sino que nosotros podamos perseverar en nuestra vida precisamente para seguir adelante. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo. ¿De dónde brota todo esto? ¿De dónde brota todo este desorden? Todo esto brota mal. Y cuando esas situaciones en nuestra propia vida, hay que poner orden en esas áreas de nuestra vida donde hoy hay desorden, para que esto traiga paz a nuestro corazón, traiga paz a nuestra vida y podamos vivir una vida plena. Más fácil nacer en la vida cristiana que sobrevivir. Es más fácil nacer que sobrevivir. ¿Por qué? Porque nacer para que nosotros aceptáramos a Jesús. En un segundo nosotros recibimos al Señor. Implica un esfuerzo, implica sacrificio, implica muchos, no digamos preparados, no estamos dispuestos a seguirlas. Una persona que se convierte tiene un momento especial en su vida, tiene un momento pues agradable, de alegría, de gozo, un momento especial. ¿Por qué? Porque Jesús nos vino a rescatar del fondo de la miseria, del fondo de la pobreza, de la basura donde estábamos. Él fue el que nos tendió la mano para que nosotros pudiéramos salir de donde es saber cómo llegar a ser salvos, sino que nosotros podamos mantenernos precisamente como verdad. Nosotros, una vez que fuimos salvos, necesitamos seguir creciendo. Vida eterna. Eso no, ahí no termina el plan del Señor con la salvación. Relación personal con el Señor para poder
cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Nos platican, oye, pues yo estuve en una iglesia, yo fui salvo, pero la verdad, pues el ambiente, etcétera. Hubo un día en su vida y muchas personas se quedan precisamente en esa parte, en ese pasado. Fue un momento histórico, fue un momento sentimental, un momento emocionante, pero eso ya pasó, ya de hoy. Y dentro de esa vida de nosotros, a veces hay, ¿qué puedo hacer para crecer en mi vida espiritual? Y vamos a un evento que nos narra la Biblia en la vida de Jesús. Y está replicado varias veces en los evangelios. Vamos a Mateo, capítulo 15. Mateo capítulo 15, y vamos a leer de los versículos del 32 al 39. Aquí es Jesús, del 32 al 39, es cuando Jesús alimenta precisamente a una multitud. Es el evento de la multiplicación de los panes y de los peces. Es un milagro que Jesús hizo para alimentar a tanta gente hambrienta, a mucha gente hambrienta. Y vamos a encontrar aquí tres aspectos importantes que nos van a mostrar el milagro que hizo Jesús. Dice el versículo 32, Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio a los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Entonces despedieron. Aquí vemos en el pan multiplica los peces, la gente está hambrienta porque lo estaba escuchando. Monte, que venía del monte. ¿Y qué venía haciendo del monte? Él venía de orar. Entonces, lo que vemos que Cristo estaba muy relacionado precisamente con los montes. Continuamente nos dice que Jesús iba al monte. En Marcos 1:35 nos dice que muy de mañana, muy de madrugada, Él salió precisamente a un lugar desierto, a un lugar oscuro. Decíamos que eran como las 4, de entre las 4 y las 6 de la mañana. ¿Y a qué se fue? Se fue a orar. Jesús era un orador, era un hombre de oración. Vemos cómo Jesús se retiraba a los montes para orar. Inclusive en la víspera de su muerte vemos que Él estaba precisamente orando en el Monte de los Olivos. Y por esto entendemos que la vida de Jesús era una vida permanente de oración. Él era un hombre de oración, un hombre que oraba precisamente para tener esa relación personal con su Padre, esa relación personal con Dios. Muchas veces cuando el sol salía, Él estaba en el monte orando, ese tiempo arrodillado, y esto era relación permanente. Jesús era un hombre de oración. De la Biblia, Él iba a los montes precisamente a orar. La multiplicación de los peces. No había comida suficiente, con poco Jesús alimentados. Y vemos cómo el pacto que Jesús, y es algo que nosotros también como hijos de Dios debemos tomar como ejemplo, el que en nuestra vida. No podemos nosotros mantenernos alejados de oración. Y decíamos que un tiempo de oración no es el tiempo, no son los 5 o 10 minutos para estar orando. Claro que sirve esa oración, pero la parte importante, así como Jesús nos muestra, es nada que nos distrajera, precisamente para tener esa relación con Dios, porque ahí es cuando nosotros verdaderamente podemos escuchar al Señor. Escritura, ahí el Señor nos puede mostrar algo que va a traer bendición para nuestra vida, alguna dirección. Entonces, Jesús cuando vino a esta tierra,
él también hizo un pacto con Dios, no convertirse en hombre. Él iba a ser un hombre, y cuando él habla de que era tentado como nosotros, podemos nosotros ver la fortaleza, podemos ver la verdadera entrega que él tenía en su compromiso para salvarnos a nosotros. Jesús vino y no permitió ser tentado, y una de las formas que nosotros podemos ver en la mayor tentación que él tenía era el poder usar sus poderes divinos. Él pudo haber utilizado sus poderes divinos porque era Dios, pero esa era una de las mayores tentaciones que él tenía, el no usar sus poderes divinos, sino vivir precisamente como un hombre. Entonces, vemos que la vida cristiana, el crecimiento que Dios nos está dando en la vida cristiana no es nada más asistir a la iglesia, no es devolver el diezmo, no es cantar la alabanza, la adoración. La verdadera vida cristiana es entender que la relación personal que tenemos con el Señor debe ser una relación permanente, profunda, de todos los días. No debe pasar un día sin que nosotros tengamos esa relación con el Señor. Nosotros sabemos también que cuando más nos acercamos a Dios, más estamos cerca de Él, la vida poderosa que Él nos da se va a manifestar de una manera más contundente. No podemos nosotros desestimar el amor y la misericordia de Dios en lo que ha hecho en cada uno de nosotros. No podemos dejarlo de lado. Tenemos que estar nosotros presentes, avivados. La función del Espíritu Santo en nosotros a buscar más de Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo. También a guiarnos rápido precisamente a ese encuentro con el Señor. Y el encuentro tiene que ser de todos los días. Jesús nos enseña que la oración debe ser algo permanente en nuestra vida. Ese tiempo de oración especial es un tiempo que nosotros debemos aprovechar para tener esa relación personal con el Señor. El propósito de la oración no es que nosotros le informemos al Señor lo que pasó. Señor, fíjate que mi mamá se enfermó, fíjate que mi hijo tiene este problema, que mi abuelita... No. El propósito de la oración es que nosotros le abramos el corazón al Señor. Que nosotros tengamos esa relación. Él ya sabe todo lo que sucede. Él sabe todo lo que ha pasado, todo lo que va a pasar. El propósito de la oración es que nosotros le abramos nuestro corazón y que estemos en un tiempo de acompañamiento con Cristo. Un tiempo donde podamos conversar, donde podamos compartir cuál es la condición de nuestra vida. No pasarle un reporte de lo que hicimos, un reporte de lo que vamos a hacer. Es ese tiempo de compañerismo con Cristo, ese tiempo de unidad con Él. Necesitamos estar orando, necesitamos estar leyendo, estudiando. ¿Por qué? Porque es la forma como Dios quiere que nosotros crezcamos. En la medida en que nosotros nos acerquemos más a Dios, el crecimiento se va a notar más. Entonces, un primer elemento que vemos aquí en este pasaje es precisamente la oración. Nosotros como hijos de Dios necesitamos de ese tiempo de oración, un tiempo específico. Otro de los elementos que vemos aquí en este pasaje es el pan de vida. Jesús le da, dice el versículo 36, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y los dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Jesús no repartió directamente los panes, no repartió directamente los peces. Él se los entregó a los discípulos, y los discípulos fueron los que se encargaron de repartirlos precisamente a la multitud. Entonces, aquí lo que vemos es que Jesús es el pan de vida. En Juan capítulo 6, versículos 31 al 35, Juan 6, del 31 al 35, aquí nos dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto,
les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí vemos nosotros como seres humanos necesitamos el pan, el cuerpo necesita alimentarse. Y aquí en este ejemplo que vemos, en este pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús está dando el alimento precisamente para el cuerpo. La multiplicación del pan, la multiplicación de los peces es el pan que el cuerpo necesitaba en ese momento para poder descansar. Ellos habían caminado, la multitud había caminado unas grandes distancias y Jesús estaba consciente de eso. Por eso cuando les dice a los discípulos, oye, pues hay que darles de comer, y los discípulos se asustan, dice, oye, pues mejor vamos mandándolos a los lugares más cercanos, a las rancherías, a los pueblos que están aquí cerca, para que ellos vayan y coman, porque aquí no hay nada que comer, está desierto. Jesús hace el milagro de la multiplicación, da de comer al cuerpo, pero también lo que vemos es que Él da alimento espiritual. ¿Cuál es el pan de vida? Jesús es el pan de vida. ¿Cuál es el pan que alimenta el corazón? Cristo es el que alimenta el corazón. ¿Qué es lo que alimenta el alma? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Nosotros vemos aquí que la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, es el alimento que nosotros necesitamos. Es un alimento diario que nosotros necesitamos para mantenernos fuertes espiritualmente, para mantenernos vivos y para poder tener esa relación también con el Señor. Sabemos que nosotros cuando no estamos alimentados, pues la debilidad. A veces cuando pasa una jornada de mucho tiempo y tenemos que comer cualquier cosa, el hambre va pasando a segundo término, pero llega un momento en que ya no podemos esperar. Hay personas que se sienten mal porque no comen a sus horas. Hay personas que si no tienen algo cercano, un snack o algo que comer, pues también se ponen mal. Jesús es el que dio pan de vida, primeramente al cuerpo, y después también dio el pan espiritual. Jesús es el pan de vida, Él es el que nos alimenta en el espíritu, Él es el que nos llena precisamente de su amor, porque Dios no quiere que nosotros tengamos una vida de fracaso, no quiere que tengamos una vida de derrota, una vida mediocre. Él quiere que tengamos una vida plena, y esa vida plena solo se da cuando estamos orando, solo se da cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Pero aquí vamos a ver algo también especial. Les decía que Jesús le dio el pan y los peces a los discípulos, y los discípulos se encargaron de llevarlos a la multitud. Y este es un ejemplo para nosotros de lo que es el discípulo. El discípulo llegó con Jesús, Jesús le dio pan y le dio peces. El discípulo llenó sus manos y fue a entregarlo precisamente a la multitud. Se vació, vació al entregar y regresó con Jesús. Volvió a llenar y volvió a entregar. Al no tener nada en las manos, él tenía necesidad de regresar ¿con quién? Con Jesús. Cada vez que él entregaba y vaciaba sus manos, tenía necesidad de volver con Jesús. Pudo pasar un momento en que el discípulo pudo haber dicho, oye, pues ya repartí bastante, no se vaya a acabar, voy a dejar algo para mí. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera quedado con ese alimento en las manos? Pues ya no hubiera regresado con Jesús, porque el alimento ya lo tendría ahí. Pero ¿qué iba a pasar? Para guardar ese alimento, ese pan se iba a volver pan frío, pero ya no iba a regresar con Jesús,
se iba a quedar con ese pan frío. ¿Sí me explicó? Uh-huh. Y eso es lo que sucede a veces en la iglesia. Nosotros aprendemos de la Escritura, estamos recibiendo de Cristo, pero llega un momento en que creemos que ya sabemos lo suficiente, que ya no es necesario regresar con Cristo. Y ahí nosotros empezamos a tener una muerte espiritual o un estancamiento espiritual. Ya no podemos seguir adelante, porque con el alimento que tenemos pensamos que ya es suficiente, que ya no necesitamos estudiar la Escritura, ya no necesitamos congregarnos, ya no necesitamos nada, porque lo que tenemos es suficiente para mí. Uh-huh. Pero en ese momento nosotros nos estamos pues poniendo, tal vez queriendo poner a la altura del Señor. Los misterios que hay en la Biblia son incontables y nosotros no los vamos a conocer todos. De hecho, nuestro proceso de aprendizaje va poco a poco. Vamos descubriendo un misterio, algo que Dios nos va revelando y vamos creciendo. Vamos creciendo cuando lo que Dios nos revela lo podemos aplicar en nuestra vida. Porque hay ocasiones en que entendemos algo de la Escritura, pero no lo aplicamos. No lo aplicamos porque pues, no nos acomoda a lo que estamos haciendo tal vez, o porque no nos conviene. Uh-huh. No lo aplicamos. Entonces es como si nos quedáramos como los discípulos con ese alimento en las manos. Imagínense que guardaran los peces y el pan, un pan frío y un pez apestoso. ¿Sí? Entonces a veces es lo que pasa con nosotros, que no alcanzamos a discernir o no alcanzamos a entender que nuestra vida no se puede detener. Nosotros entramos en una especie como de tobogán, pero un tobogán que no nos va a llevar a la destrucción. Va a ser un tobogán, a lo mejor se va a ir medio raro, pero un tobogán hacia arriba, con una propulsión. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros sigamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y en la medida en que nosotros más conocemos a Dios, vemos tantos milagros del Señor, tantos milagros de Dios, tanto como decíamos al principio, el mover del Espíritu de Dios para llenar las áreas desordenadas, vacías de nuestra vida, que Dios quiere que nosotros tengamos una vida plena. Pero a veces no podemos tener esa vida plena porque nos sentimos suficientes con lo que sabemos. Y nos quedamos como los discípulos. Los discípulos entregaban, vacían, manos vacías, necesidad de volver a Cristo, necesidad de volver a Jesús. Otra vez a tomar y entregar. Y esa es la labor del discípulo. Nosotros como discípulos del Señor tenemos que estar haciendo eso. Tomamos la Escritura, aprendemos, vamos y entregamos la palabra del Señor, el alimento espiritual. Entregamos y regresamos otra vez con Cristo. Es algo que no se puede detener. No es 10 veces, no se puede detener ya. Es, como les digo, como una propulsión hacia arriba. El Señor quiere que nosotros cada vez más lo conozcamos mejor, que cada vez más sepamos lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida. Y a veces también esto nos lleva a que nos enteramos de algún milagro y dudamos. ¿A poco sí será cierto lo que les pasó? Dudamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza, no tenemos esa certidumbre, esa certeza de que Dios verdaderamente hace milagros. Yo creo que todos aquí, todos hemos recibido un milagro de parte del Señor en algún momento de nuestra vida. Todos hemos recibido un milagro. No tenemos por qué dudar. No tenemos, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos estancamos, empieza nuestra muerte espiritual. ¿Y por qué morimos? Porque no respiramos el aire puro de la oración, porque no alimentamos el alma, no alimentamos nuestro cuerpo a través del estudio de la Biblia, del estudio de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos pasar todos los días un tiempo con el Señor. Nos estamos preparando para la segunda venida. No nos estamos preparando para vivir mejor, no nos estamos preparando para tener muchos terrenos, para tener muchos carros, para tener muchas propiedades, para tener muchos negocios. Para eso no nos estamos preparando.
debemos entender que nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo. Que cuando Él venga, todos estemos listos y todos vayamos con Él. Las cosas materiales vienen por añadidura. Cuando nosotros ponemos primero a Dios, el Señor se encarga de lo que nos preocupa. Cuando nosotros no ponemos primero a Dios, pues ya saben lo que pasa. ¿Sí? Necesitamos estar nosotros, ser hombres y mujeres de oración. No oraciones de microwave, de microondas. Perdón, es que el inglés se me... Sí. No hacer oraciones de microondas. 2 minutos, 3 minutos, oracioncitas pequeñas. No, nuestra oración debe ser una oración profunda. Y esa oración profunda solamente se puede dar cuando nosotros, cada uno, esté a solas con Dios. Dios sabe cómo estamos cada uno de nosotros. Dios sabe, también el diablo sabe cuáles son nuestras debilidades. Por eso a veces presenta las cosas de una manera atractiva. ¿Para qué? Para que nosotros nos alejemos de Dios. Pero nosotros y Dios sabe mejor que nadie cómo estamos nosotros. Y en ese tiempo a solas con el Señor, es cuando nosotros verdaderamente podemos descargar todo lo que traemos adentro. Nuestra naturaleza pecaminosa nos va a acompañar hasta el último día, hasta la venida de Cristo. Tenemos una naturaleza pecaminosa, no la podemos desbaratar. Hemos estado luchando para ir sacando cosas cada vez más que estaban desordenadas y vacías precisamente en nuestra vida. Hemos ido sacando, hemos ido llenando con la presencia del Señor. Pero si nosotros no apartamos ese tiempo diariamente con el Señor, nosotros vamos a estar estancados espiritualmente. Y los discípulos llenaban, entregaban, no tenían nada. ¿A dónde regresaban? Con Jesús. ¿Sí? Jesús no se encargó de repartir personalmente. Él utilizó a los discípulos para que los discípulos hicieran ese trabajo. Entonces, nosotros como discípulos del Señor igual no nos podemos guardar no solamente la Escritura, sino también lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar testimonio. Y el dar testimonio no es pararnos aquí y decir, pues fíjate que Dios hizo esto en mi vida. Dios me sacó de las drogas, Dios me sacó del alcohol, Dios me sacó de la pobreza, Dios me sacó de la mentira, de la infidelidad. Ese no es el testimonio. El testimonio es compartirle a alguien de Jesucristo y que esa persona conozca a Jesucristo. Ese es el verdadero testimonio. Entonces habrá alguien que diga, oye, pues yo estudio la Biblia, yo oro, pero no doy testimonio. Pues entonces está incompleto el trabajo. Está incompleto el trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Orar, estudiar la Biblia, estudiar la palabra y dar testimonio. Dar testimonio es compartirle a alguien que venga a los pies de Cristo. Que Cristo sea conocido, no nosotros. ¿Sí? Entonces, tenemos primero la oración. Segundo, estudiar la palabra. El pan de vida es Cristo. Tercero, dar testimonio. Los discípulos daban testimonio con su vida también, como discípulos de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que ser como esos discípulos, estar entregando. El testimonio es llevar la palabra, compartir la palabra y también lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros no podemos compartir algo que no hemos vivido. Necesitamos compartir lo que hemos vivido y siempre dando la gloria de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida.
Hay veces que estamos como atorados, como estancados, y nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi vida está estancada? ¿Por qué me he vuelto mediocre? ¿Por qué, por ejemplo, en los primeros años de mi conversión estaba yo como flamita? Me gustaba ir a los discipulados, me gustaba ir a la iglesia, me gustaba ir a diferentes lugares, a los eventos. Pero ¿por qué se va apagando ese fuego? ¿Por qué de repente, es domingo, hay que ir a la congre? No, hoy me quisiera quedar dormido. Me gustaba compartir la palabra. No, ya no, hoy me enfada, hoy me aburre, hoy me cansa. Hay veces que uno dice, hoy estoy cansado. Y hay veces que uno dice, hoy no quisiera ir a la congregación. Hoy domingo quisiera mejor levantarme tarde, irme a desayunar, ponerme a ver la televisión. ¿Por qué a veces tenemos esa sensación? Porque hay algo en nuestra vida, hay algo en nuestro corazón que se está desordenando, hay algo que se está vaciando y nosotros necesitamos, por eso ese tiempo a solas con Dios, por eso necesitamos estudiar la palabra, por eso necesitamos dar testimonio. Cuando nosotros le damos testimonio a una persona de nuestra vida, de lo que Cristo es capaz de hacer, y esa persona acepta a Cristo, es como si estuviéramos entregándole y nos quedamos con las manos vacías y vamos a regresar otra vez con Jesús. Oye, Señor, pues ya le compartí a esta persona, voy otra vez, sigo estudiando, sigo orando, me está motivando el Espíritu Santo a seguir adelante. Encuentro otra persona igual, tengo oportunidad de compartirle, me quedo con las manos vacías, vuelvo a regresar otra vez a Cristo. Señor, dame más, vuelvo a orar. ¿Sí me explico? Y es una especie en la que uno empieza nuevamente a sentir ese fuego por el Señor. Uno empieza a sentir, la preparación de cada uno de nosotros ha sido diferente. Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado en tiempos diferentes. La conversión de cada uno ha sido en tiempos diferentes. Pero siempre el Señor ha mostrado misericordia. El Señor ha mostrado su amor en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento que llegamos, era el momento en el que nosotros necesitábamos conocerlo. Era el momento en el que nosotros posiblemente más desesperados estábamos, más confundidos estábamos, más lastimados estábamos, pero fue el tiempo en el que el Señor vino a nuestra vida. Entonces, esa experiencia que nosotros tenemos es una experiencia que es válida. También todo lo que el Señor ha venido haciendo en nuestra vida. Cosas en las que pensamos que iban a resultar en un terremoto en nuestras relaciones, en nuestra vida, el Señor todo lo ha tornado para bien. Y hoy podemos darle gracias de que si estamos aquí, como decía el último canto, gracias Señor por todo lo que has hecho. Sí, gracias Señor, gracias. Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos ese tiempo de oración. Y que no sea un tiempo de oracioncitas, que sea un verdadero tiempo de oración. Un tiempo donde uno solo tiene que estar con Dios. Cuando Cristo venga, no va a decir, a ver, Saúl y Lupita y sus hijos, sus nietos y bisnietos a lo mejor, váyanse. No, es individual. Por eso el tiempo de oración tiene que ser individual. Yo no digo que no oremos en familia, claro que oramos en familia, oramos con nuestros hijos, los hijos oran por nosotros, pero el tiempo personal con Dios es un tiempo individual. Entonces la oración, necesitamos el estudio de la Biblia, el estudio, no la lectura, el estudio de la Biblia, y necesitamos dar testimonio. Dar testimonio es llegar con alguien, invitarlo, que conozca a Cristo, y entonces estamos cumpliendo con la misión que Jesús dejó encargada a sus discípulos. Ahora, ¿por qué también es importante para nosotros? Decíamos que el ser salvo es lo más fácil. Pero lo difícil es precisamente mantenernos con ese crecimiento, ese
esa propulsión de estar creciendo cada vez más, estar creciendo en el conocimiento de la Escritura, estar creciendo en el conocimiento de Dios, porque finalmente cuando conocemos a Dios más confiamos en Él. Mientras más involucrados estamos en esa relación personal, más podemos nosotros confiar en Dios, porque entonces estamos verdaderamente recibiendo lo que Él es. Pero cuando nosotros nos estancamos, pues si conocimos a Dios hasta aquí, pues hasta ahí se va a quedar. Y lo más probable es que venga para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¿Hasta que qué? Que nosotros nos estemos apartando prácticamente. No me refiero que estemos haciendo cosas malas, sino que el estar retirados del Señor, el no tener esa comunicación, a nosotros nos coloca en una posición muy frágil, más vulnerable, en donde podemos ser presa de los ataques del enemigo. Por eso es importante tener esa relación personal con Dios. Pablo dice que nuestra lucha no es contra hombres, dice que no es contra carne y contra hueso y sangre, sino que nuestra lucha es precisamente contra fuerzas espirituales. Y esa lucha contra fuerzas espirituales solamente puede ser combatida por otra fuerza espiritual. Entonces, Pablo por eso nos dice que si nosotros somos carnales, ¿cómo un ser carnal puede tener herramientas para poder combatir una fuerza espiritual? ¿Sí? Por eso nosotros sabemos que nuestra permanencia, nuestra vida cristiana después de recibir la salvación no es fácil, porque nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas que antes para nosotros eran cosas normales, eran cosas aparentemente buenas, pero el Espíritu Santo nos empieza a revelar que no todo lo que hacíamos era bueno, que no todo era normal, sino al contrario, como decíamos al principio, nuestra vida estaba desordenada y vacía, y los valores que nosotros considerábamos como buenos, con el Espíritu Santo nos damos cuenta que están de cabeza. Y empezamos a trabajar precisamente en la corrección de todo eso, en el orden de todo eso. Jesús vino a nuestra vida para poner orden. Él vino para quitar lo vacío que había en nuestra vida, para llenarnos de su presencia. Y nosotros para mantener eso es porque necesitamos orar. Para mantener eso necesitamos estudiar la palabra. Para mantener eso necesitamos dar testimonio. Dice que hablemos la palabra a tiempo y a destiempo. Entonces nosotros necesitamos estar preparados precisamente con esto. Entonces, aquí nosotros luchamos contra fuerzas espirituales. Nosotros desearíamos ver al diablo vestido como diablo, porque así sería más fácil identificarlo. Pero el diablo se disfraza. Al diablo no lo vamos a ver como diablo. El diablo se disfraza. Y se esconde muchas veces en lo que es nuestra debilidad. Se esconde en lo que a nosotros nos va a afectar. Por ejemplo, la persona que ha tenido problemas con el alcohol, pues se va a esconder en cualquier cosa que tenga relación con el alcohol. A las personas infieles, pues se va a ocultar de tal manera, ¿sí?, en que la infidelidad pueda brotar. Si son hombres, pues a lo mejor en mujeres, si son mujeres en hombres. Entonces el diablo siempre se esconde. Y el diablo sabe cuál es nuestra parte débil, que esa es la que siempre está en su blanco, en su mira, en su objetivo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo del diablo? El objetivo del diablo es destruirnos. Ese es el objetivo, destruirnos. Porque nos conoce, y por eso nosotros decimos que no es fácil, después de ser salvos, empezar a vivir. No es fácil. Convertirse es fácil, pero mantener una vida precisamente entregada al Señor, donde uno empiece a experimentar la santificación por la revelación de la palabra, no es fácil. No es fácil. Entonces, hoy, por ejemplo, vemos que una herramienta que debiera ser útil, como es el Internet, hoy es uno de los principales
escondites del diablo. ¿Sí? Es uno de los principales escondites del diablo. El viernes encontré una nota precisamente de que en el ¿es Kids YouTube o YouTube Kids? YouTube Kids. Ajá. Viene una aplicación en una caricatura donde le enseñan a un niño cómo suicidarse, cómo cortarse las venas efectivamente. Y ahí está, abierto. Entonces, algo que debiera ser una bendición, porque nos permite rapidez, nos permite localizar cosas, el diablo está escondido ahí. El diablo está escondido ahí. La pornografía, por ejemplo, es el diablo. Y si no, ustedes dense cuenta cuánto tiempo pasa una persona precisamente atada a lo que tiene que ver con Internet, redes sociales, ¿sí? Facebook, todo eso. Es el diablo escondido ahí. Entonces nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es con poderes, contra poderes espirituales, fuerzas espirituales. Y para combatir esa fuerza espiritual solamente se necesita otra fuerza espiritual. Entonces, vamos a leer Efesios 6, del 10 al 20, la armadura de Dios. Efesios 6, del 10 al 20 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué estar firmes contra las acechanzas del diablo? Aquí nos dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a luchar? Pues tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí nos dice precisamente cuáles son esas armas. Empieza en el versículo 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, aquí tenemos las armas. Dice el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros aquí tenemos 7 armas. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la primera arma? La verdad. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la segunda arma? La justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La tercera arma, el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Cuál es la cuarta arma? La fe. Y luego ya viene la quinta: tomad el yelmo de la salvación. Quinta arma, la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La sexta arma, la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. La séptima arma, la oración. Entonces, tenemos la salvación, la verdad, la justicia, la fe, la oración, el estudio de la Biblia y el apresto del Evangelio. Si nosotros dividimos estas 7 armas en 2 grupos, por un lado por un grupo tenemos 4 armas: la salvación, la verdad, la justicia y la fe. ¿Por qué están estas 4 armas primero de este lado? Porque son las armas de Dios, no tienen participación humana.
ni la salvación, ni la verdad, ni la justicia, ni la fe. ¿Nosotros tuvimos que hacer algo para salvarnos? ¿Por nosotros? No. Cristo vino a salvarnos. ¿Nosotros podemos fabricar la fe? Claro que no. ¿Podemos cambiar la verdad? Pues sí la podemos cambiar, pero pues no es... La cambiamos para nuestra conveniencia, pero no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque la verdad es divina. No tiene participación humana. La justicia, ¿podemos fabricar justicia? Tampoco, porque la justicia es divina. Entonces, esas 4 armas, lo que es la salvación, la verdad, la justicia y la fe, son armas donde no hay participación humana. Son armas establecidas por Dios. Y por el otro lado están las otras 3, que es la palabra de Dios, la oración y el apresto del Evangelio. ¿Y cuáles son estas 3 palabras de todo lo que estamos viendo? La oración, tiempo de oración con Dios, el estudio de la Biblia y el compartir, el apresto del Evangelio, de la paz. Entonces, si vemos las armas, la armadura de Dios nos llevan precisamente, hay 4 armas que son exclusivas de Dios. 4 armas: la verdad, la justicia, la salvación y la fe. Y hay 3 armas en donde sí son responsabilidad del ser humano, que es la oración, el estudio de la palabra y el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, si nosotros no entendemos y aprendemos que debemos tener nuestra relación personal con el Señor, no aprendemos que debemos estudiar la palabra y no aprendemos que debemos tener el Evangelio, el apresto del Evangelio de la paz, no vamos a poder entender las otras 4 armas espirituales que el Señor nos da. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Necesitamos 3, que son nuestra responsabilidad, porque el Señor ya estableció 4 que nos da. Pero si nosotros no somos capaces de entender las 3 que nos corresponde a nosotros, no vamos a poder entender el uso de las otras 4 armas: la verdad, la salvación, la fe y la justicia. Por eso es tan importante que nosotros, para estarnos preparando para la venida de Cristo, debemos, en primer lugar, el tiempo de oración con Dios, en primer lugar, el estudio de la Biblia, en primer lugar, el compartir, el dar testimonio, que más personas conozcan a Cristo. Este es el trabajo que nos corresponde para estar preparándonos para la segunda venida de Cristo. Esto es lo que importa, lo que no se ve. Y aquí en la armadura de Dios, para poder entender que tenemos la verdad, que tenemos la justicia, que tenemos la fe, que tenemos la salvación, nosotros tenemos que trabajar en estas 3. La oración todos los días, el estudio de la Biblia todos los días, el apresto del Evangelio todos los días. Esto no quiere decir que nosotros estemos todo un día estudiando la Biblia. Si puede ser, pues qué bueno. Pero cuando menos que un tiempo en nuestra vida diaria, un tiempo esté destinado a la oración, al estudio de la Biblia. Y el compartir, pues en compartir andamos, todo el mundo anda casi siempre en la calle. ¿Sí? Entonces, para terminar, hay una escritura en Isaías 52:7 que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y aquí vemos esta profecía que se cumple precisamente con Jesucristo y con lo que hemos estado viendo. Nosotros somos esas personas que tenemos los pies. Dice, hermosos son sobre los montes los pies. Hermosos son sobre los montes los pies. ¿Sí? Todos tenemos pies. Algunos están medio dañaditos, pero todos tenemos pies. Que trae alegres nuevas del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación,
del que dice a Sión, tu Dios reina. Vamos a orar.